el tercero, el tema es la Guerra de Sucesión Española, en el siglo XVIII. Vamos a poner esto de título, ¿sí? La Guerra de Sucesión Española, sucesión con S, la última. La Guerra de Sucesión Española, sucesión española. Guión, los Borbones, guión, las reformas borbónicas. Bien, las reformas borbónicas. Se explica este tema porque en el primer trabajo que analizamos, el sistema colonial español, el poder de la monarquía española en América, y esto es para analizar cómo fue ese poder desde España y qué ha pasado con esas dinastías. Lo que estaba reinando primero en España fue la dinastía Habsburgo, que son de la Casa de los Austrias. Sí, son porque bueno, es cuando Carlos V obtiene empieza de ahí, cuando obtiene los territorios heredados de su abuelo. Él ya venía con los territorios de la parte de su madre y de parte de España. Entonces es Carlos I de España y después Carlos V de Europa sería, porque tiene otros, por vía paterna, otros territorios. Entonces ahí es como comienza la dinastía de Habsburgo y reina en España, en el reino español, siguen en la monarquía. Eso fue lo que la dinastía, digamos, que explotó América y que armó todo ese sistema que hemos visto en el sistema económico, cómo comerció España con las colonias, ¿sí? Todo se basó en ese poder. Esa parte se entendió, eso fue en el trabajo 1, ¿no? De cómo se manejaba, ¿sí? Con el comercio. Bien, pero estas dinastías empezaron a tener un problema, ¿sí? Ya en principio del siglo XVIII empieza a haber un problema que generalmente le pasa a todas las dinastías que reinan. ¿Cuál es el problema? Es que por ahí no tienen sucesión, entonces ahí tienen que buscar un sucesor. Y cuando está ese problema con los Habsburgo, ahí empieza un grave problema para España. Entonces, dice el texto, está ahí en el Classroom todo, están las imágenes con cada texto correspondiente, y para responder las preguntas, ¿sí? Voy a leer y voy a ir explicando, ustedes tomen nota. La primera pregunta es, anoten esto. Desarrollar cómo fue la Guerra de Sucesión Española. Bueno, esto lo que quiere decir es cuál es el conflicto de la sucesión del trono en España, y te voy a poner cómo fue la causa, cómo se desarrolló y qué consecuencias trajo para España. Eso está en la página, bueno, no tiene número, pero ahí en el Classroom está dividido, ¿sí? En la imagen 1 de la sucesión española con la 2, ¿sí? Hay la 1 y la 2. Se van a dar cuenta ahí. Para España, el siglo XVIII se inició con la Guerra de Sucesión Española. La Guerra de Sucesión Española fue entre 1701 y 1713, en la que se enfrentaron España, Francia, Inglaterra y el Imperio Germánico. La guerra
se desató cuando el rey español Carlos II, de la dinastía Habsburgo, conocida como los Austrias, murió sin dejar hijos o hermanos varones vivos. ¿Sí? ¿Y qué? Eso es lo que pasa, que cuando el rey muere y no deja descendencia, no tiene un hijo varón primogénito, ni tampoco un hermano primo directo que pueda seguir, digamos, en la línea sucesoria, ¿sí? No tenía nada de eso. Aparte, la historia de Carlos II ya le decían el hechizado, ¿sí? Porque bueno, tenía algunos problemas, según se dice que tienen problemas. ¿Por qué? Como que se casan entre los parientes, entre la misma dinastía, por ahí, entonces surgen problemas genéticos, ¿sí? Pueden consultar en el trabajo, dejo que vean unos videos donde explica eso, ¿sí? Hay 3. El primero habla de Carlos II y cómo empieza cómo empieza la cuestión de la guerra de sucesión, por qué se causa. ¿Qué pasa con Carlos II? Bueno, muere Carlos II y no deja descendencia. Entonces tiene que elegir algún descendiente cercano, digamos, que lo siga pariente, que lo siga en su línea sucesoria. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Murió sin dejar hijos y hermanos varones vivos, y designó como sucesor a su primo francés Felipe. En esto que te leí hasta ahí, ¿qué problema se puede llegar a venir? Porque el rey, ¿qué es? ¿De dónde es? El que murió. De España. De España. Y elige a un sucesor o al primo. Acuérdense que Carlos II es de la dinastía Habsburgo. España, de la dinastía Habsburgo. Y elige a un primo, que tiene que se casaron hubo lazos ahí entre las dinastías. Elige a un primo ¿de dónde? De Francia, a Felipe de Francia. ¿De la misma dinastía Habsburgo? Pregunto, ¿de la misma dinastía Habsburgo? ¿De qué dinastía? Lo acabo de decir, señores. De los Borbones. Entonces, un Habsburgo, como sucesor, elige a otro que es de otra dinastía, porque ya no hay más o descendientes o sucesores dentro de la dinastía Habsburgo. ¿Sí? Sí que hay, pero no los reconocen. Ahí está el problema de la guerra de sucesión. ¿Por qué? Elige a un francés para el trono de España. A ver, ¿España cómo va a tomar esto? Las comunidades, las regiones de España. Mal. ¿Por qué? Porque viene un francés a ocupar el trono de España, es lógico, ¿sí? Entonces, pero como dije, sí hay alguno que aspira al trono porque tiene un parentesco con Carlos II. Por ejemplo, dice, esto no fue aceptado por todos, porque Carlos II también tenía un primo germánico en la línea de sucesión, ¿sí? De la parte del Imperio Germánico tenía un primo que aspiraba a esa sucesión. Y aquí lo que voy a leer es el problema que dijeron ustedes, que lo toman mal los españoles, ¿sí? Dice, los antiguos reinos españoles tomaron partido por uno o por otro, según las promesas que les hubieran hecho los candidatos, y algunos sectores campesinos y burgueses aprovecharon para retomar luchas antiseñoriales del siglo anterior. Quiere decir, ya eso, ¿qué pasa? Algunos van a tomar partido por uno o por otro, o favoreciendo a Felipe de Francia o al otro primo
del Imperio Germánico, ¿sí? España se va a dividir. Algunos, por conveniencia, van a estar con Felipe igual, aunque sean españoles, por cuestiones comerciales, porque le prometen, no sé, riqueza y eso. Pero hay otros que van a estar con el otro candidato, o sea, que se va a dividir ¿en qué? España. En dos facciones, digamos, para luchar para acceder al trono. Entonces, el problema no era solamente español. Tanto Francia como el Imperio Habsburgo, o sea, estamos hablando del germánico, alemán, austriaco, les convenía que el sucesor fuera de su nacionalidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que Francia, que le conviene que dentro de España tenga un francés, y a los Habsburgo también, pero no. Y también entró en la guerra Inglaterra. Bueno, siempre Inglaterra metida ahí en todo. Entonces, ¿qué quiere hacer? Es que Inglaterra, ahora lo voy a leer, se mete en la guerra apoyando, metiéndose para que España pierda poder, porque España era principal competidora del poder de Inglaterra en Europa. Entonces, ¿cómo vas a hacer que tu rival se debilite? Participando en una guerra que lo perjudique, ¿sí? Anótense eso. Inglaterra entra en la guerra para perjudicar a España, ¿sí? Entra en la guerra entra a tomar partido en esta disputa sucesoria para perjudicar a España. No le interesa quién sea el rey, le interesa joder a España. Después va a ser una treta ahí, un artilugio ahí, que ya lo voy a volver a citar, por eso digo que lo copien. Que copien eso, porque después lo voy a volver a citar. ¿Qué papel tiene Inglaterra? Bien. Entró en la guerra Inglaterra, cuyo primordial interés era que España no se convirtiese en una gran potencia que menoscabase su poderío. Es lo que dije recién, sacar el poder a España. Felipe de Borbón, francés, asumió como Felipe V. Eso, anoten. Bueno, igual después lo van a copiar tal cual. Asumió como Felipe V el trono de España. Claro, sí, Felipe toma el trono de España como Felipe V. Durante los años de guerra, este rey aplastó con violencia las pretensiones de las provincias sublevadas, o sea, de las provincias españolas, y logró que el poder de las cortes locales se volviera casi nulo. O sea, la guerra debilitó a las poblaciones españolas y a las cortes en favor de Felipe. Felipe no triunfó en la guerra. No es que triunfó a la larga, triunfó. ¿Qué quiere decir? Que no triunfó por él, claro, atacando, logró doblegar a las regiones españolas. Pero su acción no fue la que culminó con el triunfo completo de esa guerra para obtener el trono, porque lo obtuvo, lo pusieron como rey, pero después tenía que defenderlo, porque los otros se le sublevaron. Entonces, en esa guerra de sucesión, ¿cómo va a llegar a quedar con el trono definitivamente y que se termine la guerra? ¿Cómo va a ganar la guerra? No la gana él por iniciativa propia en sí. Logra algunas cosas, pero no la gana por iniciativa propia. ¿Quién se mete ahí? ¿Quién se va a meter ahí? Ahí leo. Felipe V no triunfó, pero el imperio alemán se retiró de la guerra. O sea, los germánicos se retiran de la guerra, que eran los que querían el trono,
¿sí? Y quedó asegurado el gobierno de la familia Borbón sobre España. Ahí queda asegurado el gobierno de una dinastía, de una familia francesa en España. Tras ceder distintas condiciones impuestas por Inglaterra en el Tratado de Utrecht. ¿Quién se metió acá? ¿Vieron que yo dije? Guarden esto porque ¿quién se mete para que salga? Inglaterra se mete. ¿Pero de qué lado está Inglaterra? ¿O era también? Inglaterra estaba ahí. En realidad no va a estar ni con un lado ni con el otro, claramente. Para mí lo que dice ahí es que vieron que quiere sacar poder a España, a Inglaterra. ¿Sí? Esto que, lo que dije recién, ¿termina beneficiando a España? En realidad no, a España no. Beneficia a la Casa Borbón de Francia para que tome el poder en España. Entonces ahí lo que hace es debilitar el poder español. Beneficia a ese candidato, Inglaterra con su apoyo, para debilitar el poder español. Y se mete y le hace un tratado, ahí en ese tratado de Utrecht, o sea, está bien, primero lo firma, ¿no? O sea, yo te voy a apoyar a que estés en el trono de España, pero primero me firmás esto, ¿sí? En base a esto. Hay condiciones que pone Inglaterra. Entonces, ¿qué va a meter en esas condiciones? Sacarle poder a España. Hacer tratados comerciales, militares, todo, para sacarle poder a España y verse beneficiado por ese tratado. ¿Se entiende el juego político que hizo Inglaterra? Apoya a ese candidato francés para que tomen España, pero a la misma vez, con término de tratados, del tratado de Utrecht, hace que España pierda poder. ¿Sí? Esto beneficia a Inglaterra totalmente. Y hace que mientras los otros se pelean por un trono sucesorio, por la sucesión, entonces Inglaterra va tomando más poder en Europa y beneficia su comercio en Europa y con las colonias, se empieza a meter. Bueno, ¿qué dice la pregunta? Causas, ya las dije, desarrollo es esto, ¿sí? De cómo se envolvió. No, ahí no dice qué batalla hubo puntualmente, ¿sí? ¿Cómo ampliar esta parte de desarrollo? Ven el video, que está el primero y el segundo. El segundo video te habla de la Guerra de Sucesión Española. Y el segundo video también habla de reforma borbónica, pero eso es para otra pregunta. Otras consecuencias. Esto va para las consecuencias. Otras consecuencias de la guerra fueron que Felipe V debió renunciar al derecho de ser rey al mismo tiempo en Francia. Bueno, eso está metido por Inglaterra ahí también, porque imagínense, ¿Inglaterra va a querer que el mismo rey de España sea de Francia? No, porque va a tener más poder que Inglaterra, ¿se entiende? Va a tener más territorio y más poder sobre Europa. O sea, Inglaterra se mete para condicionar esos reinos y para tener más poder ellos. Entonces, una parte del tratado es que, sí, está bien, va a ser rey de España Felipe V, pero si en algún momento le ofrecen, o por sucesión, por derecho, tiene que tener Francia también, no puede. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Bien. O sea que Felipe V en Francia no podía ser sucesor de su abuelo Luis XIV, uno de los principales reyes de Francia, Borbón, que fue el rey que estableció el absolutismo en Europa. ¿Sí? Bueno, y que la extensión de su imperio tuvo grandes pérdidas territoriales.
obviamente por la guerra. O sea, ganó el trono, pero perdiste territorio. Perdiste que Inglaterra que te comió el comercio, te comió la economía, te comió el territorio, se metió en la política de tu reino. Ya no tendría dominio sobre los Países Bajos, Luxemburgo, Milán, Nápoles, Cerdeña, que pasaron a Austria. O sea, esos territorios en su momento ya los tenía controlados Carlos V y de los Habsburgo, después los otros reyes también, pero esta guerra de sucesión hizo perder a España, al reino español, estos territorios claves, ¿sí? Que van a quedar para ellos, para otros. A ver. Bueno, acá. Y cayó en manos de Inglaterra el estratégico territorio del Peñón de Gibraltar, al sur de la península, por donde se podía controlar el tráfico marítimo entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. ¿Sí? Hasta el día de hoy está en control de ahí, de acá. España viene reclamando la soberanía de eso, pero todavía no se lo da. Desde este momento, el Peñón de Gibraltar es una parte, está la península ibérica, ¿sí? Y en el sur está una parte en la costa que es un peñón que es como un paso estratégico, es como un punto estratégico en el tráfico entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, ¿sí? Entonces, quien controle esa parte, controla el comercio entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, ¿se entiende? Entonces, Inglaterra lo jode con eso, se queda con eso. Y con otros territorios también. ¿Se entiende alguna pregunta? ¿Vamos entendiendo? ¿Se me entiende? Pregunten, si hay alguna crítica de la clase también acepto. Bien. Con respecto a las posesiones coloniales hispanoamericanas, el Tratado de Utrecht estableció que España debía ceder Colonia del Sacramento a Portugal. O sea, España, esto se lo establece Inglaterra. O sea, este tratado beneficia más a Inglaterra que a España. O sea, y Colonia del Sacramento es una ciudad que está en la banda oriental, digamos, donde es Uruguay actualmente, justo enfrente del puerto de Buenos Aires. Sería, si cruzamos Buenos Aires por el Río de la Plata, nos tocamos del otro lado con Colonia del Sacramento. Y era como un puerto de contrabando, Colonia del Sacramento, un punto de tráfico. Y eso se lo cedía a Portugal, pero siempre lo controló, digamos, se metía ahí con el contrabando en Inglaterra. ¿Sí? Sí. Y que Inglaterra obtenía el derecho a cientos de negros en América. O sea, ese tráfico de esclavos, a lo primero empezó con Portugal. Y Portugal, por ser aliado de Inglaterra, le vende ese tráfico a Inglaterra. ¿Sí? Inglaterra se enriquece con eso también, con el tráfico de esclavos. Y por eso dice a cientos de negros en América. Puertos en los cuales Inglaterra podía vender africanos como esclavos. En estos puertos los comerciantes ingleses contrabandeaban mercaderías con la vista distraída y cómplice de las autoridades coloniales. ¿Sí? Ahí también, eso permitió, acuérdense, el contrabando que hacía Inglaterra. También, ¿de qué manera? Vamos a repasar un poco el trabajo 1. ¿De qué manera podía Inglaterra también sacarle poder a España? ¿Atacando a qué?
No. ¿A qué? No escucho. A sus trabajadores. No. Atacando algo que vimos en el último del trabajo 1. Yo lo había explicado también en la clase. Inglaterra, ¿qué hace con los corsarios? Con los barcos corsarios. Atacar a los barcos que llevan la plata de América a España, a los flotas y galeones, ¿sí? Ahí también hace con la piratería, también se mete ahí los corsarios, ¿sí? Acabo de leer lo que acabo de leer para respuesta 1. Tal cual está ahí, ¿está? Bien, y después agregan algo del video, o sea, toman nota de algunas cosas que no estén en el texto y lo agregan, ¿se entiende? El video son cortos, está muy interesante el segundo que la verdad que lo explica muy bien y también un poco hace algunos chistes, está bueno. Como la manera amena de cómo explica la guerra de sucesión, las reformas borbónicas. Bien. Vamos a la segunda pregunta. Después, si no llegamos, ustedes agregan lo que falta viendo el plano, ¿sí? Pero vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta es parecida a lo primero que leí para la primera, ¿no? Pero esto es más específica, ¿sí? 2. ¿Cómo era la situación de la monarquía española? ¿Cómo era la situación de la monarquía española a principios del siglo XVIII? ¿Cómo era la situación de la monarquía española a principios del siglo XVIII? Bueno, y que lo marcó todo el siglo XVIII, ¿no? Que fue al principio, pero todo el siglo XVIII. 18, ¿saben? X, B, 3, Y. 3 palitos, sí. Situación. Bueno, eso ya está en otro. Sale chiquita la letra, Sale chiquita la letra ahí, pero yo le saqué la foto de cerca y dice claramente la situación de lo que dice ahí es lo que tiene que poner la respuesta. La situación de la corona española, de principio, como dije, a partir de ahí en el siglo XVIII. Dice, a ver, a comienzos del siglo XVIII, la monarquía española estaba sumida en una profunda decadencia, resultado de la crisis económica, los problemas financieros y las continuas derrotas militares. ¿Dónde empezó este problema de España? ¿Dónde empieza? ¿Por qué yo empiezo con este tema? ¿Cómo empieza la decadencia de España? ¿Cuándo? ¿Con qué? Con la guerra de sucesión. Ahí empieza el problema, encima al principio del siglo XVIII. Ahí empieza a verse más el problema de España. Para mí empieza ahí. Empieza la decadencia desde ahí. Por eso no empiezo desde la reforma borbónica. ¿Entiende? Porque al tomar los Borbones el trono, cambian el tipo de política que venían haciendo los Habsburgo, ¿sí? Y eso hace que esa forma que implantan los Borbones, esto pónganlo porque es importante, esa forma que implantan los Borbones de reinar, haya llegado tarde ya a España. Y eso hace ir perdiendo los lazos que tenía con América, con las colonias americanas, ¿sí? Esa política borbónica. Muchos empiezan a poner el problema desde las reformas borbónicas, pero hay que partir desde cuando los Borbones tomaron el trono, ¿sí? Con la guerra de sucesión. Entonces, en la decadencia de España empieza ahí, del reino español. ¿Sí? Bien. Sigo leyendo.
La ineficiente administración había aflojado los vínculos con los dominios americanos y dejaba indefenso al imperio frente a otras potencias. ¿Cuál es la principal potencia? Inglaterra. Esta situación crítica se veía agravada por el debilitamiento de la corona y su progresiva pérdida de autoridad. Ya ahí empieza a perder autoridad cuando empieza a perder el dominio con América, o los problemas económicos, o los problemas en el comercio, ¿sí? La persecución de Inglaterra, todo confluye en algo que termina decayendo al Imperio Español y perdiendo a la larga el control sobre sus colonias. Bien, esa parte va para la pregunta 2, la actividad 2, como era la situación de la monarquía española a principios del siglo XVIII. Es esto que leemos, ¿sí? Está ahí en la imagen. Bueno, en la 3, ponemos la 3. Son 5, chicos. Ponemos la 3. ¿Quiénes eran los Borbones? Después dice, ¿cuáles? Al lado, ¿no? Cerramos en pregunta, abrimos otro lado. ¿Cuáles eran sus ideas? ¿Cuáles eran sus ideas y objetivos? También está en una de las imágenes. Hay dos, ¿sí? Hay dos. Porque hay una que dice los Borbones y hay otra que dice objetivos, ¿sí? Ideas y objetivos. Solamente era parte de una imagen de que habla de los Borbones, es por el quien, bueno, habla de los Borbones en Francia, Luis XIV, y nombra a Felipe también, Borbón rey de España sería. Pero después habla específicamente de sus ideas y de los objetivos que se habían impuesto los Borbones. Acuérdense que antes de los Borbones estaban los Habsburgo, y ahí, bueno, los Borbones vinieron con otra forma, ¿sí? Con otra forma de política hacia España. La nueva dinastía de los Borbones, encabezada por Carlos III e instalada en el trono español al finalizar la Guerra de Sucesión, se propuso llevar adelante una serie de reformas con el objetivo de sacar a la monarquía de la crisis y afianzar su lugar en el plano internacional. O sea, esa crisis que venía arrastrando desde la Guerra de Sucesión, en el principio del siglo XVIII. Sustentados en las ideas de la Ilustración y del absolutismo monárquico prevalecientes en Europa, los ministros de la corona buscaron concentrar y fortalecer el poder del monarca y reformular los vínculos políticos y económicos de la metrópoli con sus posesiones americanas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ahí? La metrópoli se refiere a España, ¿sí? Y a sus colonias americanas. ¿Qué quieren realizar con esta reforma los Borbones? Con esta nueva política. ¿Afianzar los vínculos con quién? No. Con sus colonias americanas. Anótense. ¿Quieren afianzar los vínculos con las reformas? Así en resumen sería. Pero logran todo lo contrario. Claro, exactamente. Ellos buscan su beneficio, pero los americanos quieren otro. El principal objetivo de las reformas era aumentar la rentabilidad económica de
de las que a partir de ese momento comenzaron a concebirse como colonias o factorías, ¿sí? O sea, quería sacar el mayor provecho económico de las colonias, ¿sí? Explotando a las colonias, sacando, aumentando impuestos, creando impuestos, mandando nuevos funcionarios, rotando los funcionarios para el mayor control de las colonias, controlar a los criollos, acuérdense que los criollos son nacidos en América, ¿sí? Y controlar a sus mismos funcionarios españoles que estaban en América, ¿sí? Entonces, de esa manera lo quieren hacer. Bien. Pero para que esto fuera posible, la corona debía volver a controlar la administración colonial, de esa manera, ¿sí? Mandando otros, como dije, de los funcionarios, controlando a los criollos y estableciendo instituciones dentro de las colonias americanas para controlar tanto a la política como a la economía. Lo que voy a explicar es la pregunta número 4, que decía, la pregunta número 4, desarrollar cada una de las reformas borbónicas, o sea, las políticas económicas y religiosas y militares. Bueno, en las reformas políticas administrativas, la reforma de la administración colonial comenzó con el reordenamiento de las divisiones político-administrativas. En 1739 se creó el Virreinato de Nueva Granada, con capital en Santa Fe de Bogotá, y en 1776 el Virreinato del Río de la Plata, cuya capital se asentó en Buenos Aires. Bueno, ¿a qué se debe esto? Es que el Imperio Colonial Español quería controlar mejor sus colonias, entonces a los virreinatos los dividió y creó otros virreinatos, como en el caso del Virreinato del Perú, que le sacó territorio y armó otro reinato, que es el Virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires. Buenos Aires antes era un puerto, no un puerto legal de la corona española, era un puerto destinado al contrabando, por ahí se escapaba también el contrabando, la ruta de la Plata, ¿sí? Pero en 1776 se creó el virreinato y fue la capital del mismo. La creación de este último virreinato, ¿sí?, de lo que se estaba hablando, produjo cambios en el equilibrio geopolítico de Hispanoamérica. El Virreinato del Perú perdió parte de su antiguo poder al ser despojado del Alto Perú, cuyas minas de plata resultaban imprescindibles para asegurar la viabilidad económica del nuevo virreinato, con capital en Buenos Aires. Bueno, eso enojó mucho a las autoridades del Virreinato del Perú, porque le sacaban la fuente de plata del Alto Perú, en Potosí. Entonces, también fue una de las medidas para sacarle el poder, medirle el poder al Virreinato del Perú por parte de la corona española. También lo que hizo la corona española es rotar los cargos políticos, tanto de funcionarios también criollos como de españoles, los rotaba de las zonas para que no se asienten en un lugar y cometan actos de corrupción. O sea, sentaban un buen tiempo en un lugar, se afincaban en el lugar y podían hacer ese tipo de actos. Y no mandar, por ejemplo, los impuestos a la corona, no mandar a España eso y bueno, cometer negocios ilícitos. Lo van a rotar, por ejemplo, un funcionario puede estar en el Virreinato de la Río de la Plata como puede estar en Nueva Granada, ¿sí? Lo va rotando. Y, a ver, y sigue.
En sintonía con este reordenamiento se implementó el sistema de intendencias. Las intendencias concentraban una enorme autoridad e intentaban controlar a las oligarquías locales criollas que tenían una fuerte representación en los cabildos. También, las intendencias fue un nuevo cargo de región. Se dividió regiones del virreinato en intendencias y controlaban mejor también a tanto funcionarios españoles como a algunos criollos y a las oligarquías criollas. Bien. Esto fue la reforma político-administrativa. Después tenemos el ámbito militar. La meta de los Borbones fue la formación y el mantenimiento de un ejército y una armada permanente y el aumento de la presencia militar en los territorios americanos, con el fin de afianzar sus fronteras, rechazar ataques de otras potencias y sofocar levantamientos internos. O sea, estaba el miedo siempre más que nada en América del Sur, de que puedan invadir los portugueses como los ingleses, puedan invadir los territorios españoles por las fronteras. Era muy fuerte la presencia del imperio del Brasil y entonces los españoles, los Borbones, intentaron con esto reforzar las fronteras. En realidad nunca se logró un fuerte ejército español en América. Había centros donde era más fuerte, como en Lima, Perú, pero no en todos los territorios. Por eso mismo el Río de la Plata estaba desprotegido por parte de España al momento de las invasiones inglesas en 1806 y en 1807. Pero y esos y sofocar levantamientos internos, tanto de indígenas como alguna revuelta criolla en los virreinatos. En la parte económica, ¿sí? Lo que se hizo en la promulgación del decreto de comercio libre en 1778 abolió el sistema de flotas y galeones y terminó con el monopolio de Cádiz. O sea, ese era un negocio monopólico entre España y sus colonias. Entonces, deja de estar vigente ese sistema de flotas y galeones y pone otro tipo de barcos y también deja a otras empresas realizar los viajes ultramarinos a las colonias americanas. A partir de entonces, el comercio entre los puertos principales de España y América comenzó a efectuarse por medio de buques mercantes aislados, situación que derivó a un incremento del comercio transatlántico. ¿Qué quiere decir esto? Que se abrió aún más el comercio, intentó ser un comercio, un comercio libre, pero no tanto, pero digamos que se abrió tarde este comercio, porque ya estaba adelantado el liberalismo, el comercio libre de Inglaterra, y comerciaba por intermedio del contrabando con las colonias americanas. Bien. Y después tenemos la pregunta 5, que aquí hay que analizar una frase. Dice, explicar las reformas borbónicas a partir de la siguiente frase. Las reformas de los reyes borbones contenían en sí mismas el germen de la destrucción. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué fueron una destrucción estas reformas? ¿Sí? Por una de las consecuencias, por ejemplo. Sin embargo, sigo en el texto. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos dirigidos a cumplir con los objetivos deseados, la
aplicación de las reformas solo se produjo de manera parcial y sus resultados fueron dispares. Muchas de las medidas provocaron reacciones adversas desde la resistencia de funcionarios americanos hasta levantamientos indígenas. Y el más importante de estos fue el de Tupac Amaru en 1780 en el Alto Perú. ¿Sí? Eso vamos a analizar en cada levantamiento después en nuestra clase. Pero también hay que agregar otra reflexión sobre por qué es un germen de la destrucción estas reformas. Llegaron tarde a la América que ya quería ser libre de los españoles. Para agregar en la pregunta 5, o sea, en la respuesta, era por qué las reformas borbónicas fueron el germen de su propia destrucción. Dice un escrito que hice una reflexión sobre eso. Los objetivos de las reformas borbónicas fueron mejorar el control político, económico y militar de las colonias americanas bajo el poder español. Pero llegaron tarde al continente americano, un continente que poco a poco ya tenía un sentido de pertenencia dentro de los criollos. Ya se estaba generando un descontento hacia las autoridades imperiales españolas y la necesidad de salir de su yugo. Por esta razón, fueron el germen de la destrucción de la relación entre la corona española y sus colonias americanas. Nos indican que las reformas borbónicas en la Nueva España, como así en todos los virreinatos, fueron reformas ineficaces y con muchos controles sociales. Estos controles eran los que provocarían la caída de esta monarquía. O sea, provocaron la caída del poder de los Borbones en América y del poder español en América. ¿Sí? Esto sería para completar la pregunta 5 y está en el Classroom en una imagen, ¿sí?, desarrollado. Este es un escrito que hice para completar eso. Ya saben que cualquier duda al Classroom y en día y horario de la materia. Buenas noches.